muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Sé que el tiempo de cada uno y cada una que están aquí vale oro, así que vamos a ir al grano. Vamos a hablar de algo que casi todas las empresas en Chile tienen anotado en alguna parte y casi ninguna ha sabido muy bien cómo resolverlo. Así que por eso estamos aquí con el experto. Hola Maca, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Todo bien, muchas gracias. Así es, pues vamos a conversar sobre esta ley que ya está casi vigente. Entonces la pregunta es lo que están en pantalla. ¿Tu empresa está ok con la nueva ley de protección de datos personales? Respondan en silencio, pero si la respuesta es un no sé, no estoy seguro, está muy bien que estén aquí y partamos. Así es, pues bueno, Maca, presentémonos. ¿De dónde venimos? Yo soy Germán Vega, soy ingeniero informático y cofundador de BioK. Llevamos más de 20 años en transformación digital, ciberseguridad y por sobre todo cumplimiento en TecnoK. Desde TecnoK llevamos 25 años trabajando con el rubro inmobiliario y nos toca a diario estar lidiando con todos los temas tecnológicos, normativos, pero por sobre todo lo cultural respecto a los cambios digitales. Conozco desde dentro de la empresa cómo manejar sus datos, cómo se filtran. En general hemos tenido un montón de experiencia que nos llevó a elaborar esta iniciativa de BioK, porque nos fuimos dando cuenta que en el rubro hacía falta una empresa cercana a estos inmobiliarios y que los ayudara a llevar a otro nivel sus elementos de seguridad. Buenísimo. Yo, por mi lado, ingeniera comercial, llevo más de 20 años liderando equipos y lo que me interesa a mí, lo que siempre me ha tenido muy convencida es el cómo lo humano es tan relevante en los cambios, ¿cierto? Que todos los cambios antes son humanos que técnicos y puedes tener el mejor sistema o contratos o cumplir con todas las leyes, pero si la gente no sabe qué hacer con los datos, eso en realidad te deja desprotegido. Así que nosotros nos encanta decir que protegemos a las personas detrás de cada dato, porque definitivamente eso es lo que queremos hacer en BioK. Yo soy partner de BioK, voy a estar preocupada de cómo esto de verdad aterriza en la gente, en las personas de la empresa, pero me acompaña aquí quien sabe de esto más que nadie. Así que vamos viendo. Entonces, ¿para quién es esta clase? ¿Ya? Con Germán nos hemos encontrado, ya nos hemos juntado con hartas empresas, personas interesadas en este tema, y es para ti si es que tienes una empresa y has postergado este tema, que eso nos pasa a varios, ¿cierto? No tienes claro qué te exige la ley ni qué te puede costar. O sea, ¿qué tanto me va a pegar esto? No sabes por dónde empezar. Y también puede ser que no tienes equipo operativo disponible para abordarlo. Entonces, ¿cómo, con quién lo hago, con qué área? Todo eso lo vamos a ver ahora. Entonces, si te suena alguna de estas razones de por qué estoy aquí parado en esta clase en este minuto, estás en el lugar correcto. Así que vamos a ver cómo salir de aquí con un camino más o menos claro. ¿Ya? Entonces, vamos. Ahí, la tecnología. Bueno, Germán, cuéntanos, ¿cuánto falta de verdad? Poco, Maca, la verdad falta poco, no más allá de 22 semanas, 5 meses para ser más preciso. Suena lejos, pero la verdad no lo es. Eso es porque es bastante trabajo y además hay varias empresas trabajando esto en paralelo o algunas que están averiguando cómo cumplir estos cumplimientos. Esta última semana nos hemos tomado varios cafés con varios amigos inmobiliarios, varias empresas que, si bien es cierto, han llevado toda una carrera exitosa en términos de ser buena empresa, con buenas personas, ¿cierto? Pero esto los tiene preocupados y además ocupados, en el sentido que están muy entusiasmados en poder llevarlo de buena manera sin que afecte a su operación diaria, que no sea un problema más que abordar en términos de cuidar los datos de las personas. Y ordenar la casa, la verdad, toma tiempo. Esto es porque se cruzan distintas iniciativas desde la parte tecnológica, la parte legal y por sobre todo el mundo persona. Así que eso, hay poco tiempo y aquí estamos para acelerar esos tiempos y darlos de buena manera. Bueno, pero eso es una buena noticia. Así que sí, aquí venimos a dar buenas noticias y Germán nos va a contar por qué. ¿Por qué? Ya vienes, ¿por qué? Ahí. Eso, bueno, antes de entrar en contenido, Maca, aquí Esto es tenemos importante, sí. una buena noticia Súper para todos. importante. Vamos a abrir al final de la presentación unos cubos para un diagnóstico express, sin costo. Esto es para todas las personas que Un están súper regalo. invitadas en esta masterclass. Y piénsenlo como un café, algo relajado, algo sin mucho tecnicismo, ¿cierto? Donde nos sentamos, compartimos un buen café con las personas, hablamos de sus desafíos en términos de cómo está la empresa y cómo puede enfrentar de buena manera este cumplimiento. Buenísimo, me encanta. Es decir, todos los que nos están escuchando ahora, vayan preparándose para llegar a ese café con buenas preguntas. Esa es la idea. Vamos. Justamente. Bueno, antes de entrar en materia,
específica respecto a la ley, quería comentarle algunos temas básicos y generales. Esta ley, la 21719, está en términos de cumplimiento de un contexto internacional, ¿cierto? En Europa hace muchos años existe la GDPR, que es una ley que protege a las personas. Chile estaba al debe en este cumplimiento, por lo tanto se tramitó y se elaboró esta ley en el sentido de elevar los derechos de las personas, ¿cierto? Esta ley no es como cualquier ley, la verdad tiene varias particularidades. Inicialmente crea una agencia de protección de datos personales, una agencia que tiene una capacidad de cursar multas, ¿cierto? Una ley que nos lleva en un estándar de modernidad alta respecto a otros países, eh, empodera al ciudadano, a cualquier persona, a poder generar una denuncia respecto Súper a sus punto. derechos como ciudadano respecto a sus datos. De hecho, se acuñó el concepto de los derechos ARCO. Esos derechos son 4 palabras que son acceso a la información, derecho a rectificar sus datos, ¿cierto? A cancelarlo o suprimirlo, de cierta manera, a oponerse. Y esos derechos han ido evolucionando también con el tiempo y también se permite la portabilidad de esa información de un proveedor a otro proveedor de manera fluida respecto a la persona. Eh, Esta agencia tiene la capacidad de cursar multas, lo vamos a revisar un poquito Más más adelante, claro. adelante, y por sobre todo que está ahora muy en boga el uso de la inteligencia artificial, esta ley también se preocupa de eso y tiene ciertas especificidades respecto a los cumplimientos que deben tener las empresas. Por ejemplo, específicamente en el artículo 8 dice que todas las decisiones individuales automatizadas que tomen los sistemas o algoritmos deben ser explícitamente comunicadas a los suscriptores, ¿cierto? A las personas, para que ellos a través de una declaración puedan estar de acuerdo con el procesamiento de sus datos. Así que es súper completa esta ley. Wow. Yo creo que de verdad nos va a llevar a un siguiente estándar de cumplimiento y de tranquilidad para los ciudadanos, pero hay que llevárselo bien en serio. Es un poco el mensaje en esta ley. Entonces, harta sigla, hartos cambios, harto que aprender, pero lo más importante es que hay personas que pueden ayudar y que estamos aquí a disposición. Justamente. Así que vamos viendo qué más nos cuenta esta ley. Bueno, ¿Qué vamos a los números. pasa con estos números? Vamos a los números. Esta es la parte compleja, la parte por qué nos tomamos bien en serio esto. Y la ley tipifica 3 tipos de faltas, desde las leves, las graves y las gravísimas. Aquí no existen las faltas básicas que sencillas, no. Partimos de Todo las es leves, complicado. todas complejas, y uno se asombra en la cifra de las multas, la verdad. Si bien es cierto, esa es la multa tope hasta, según la tipificación de la ley, no es que una multa leve son 360 millones, sino que es hasta, aún así uno puede cometer un error tan sencillo e involuntario ¿Cómo cuál, que por puede ejemplo? calificar una falta leve. Por ejemplo, existe el sitio web que tenemos, ¿cierto?, cualquier empresa, y típico, al fondo del sitio web, en el pie de página, existe el link a la política de seguridad. Y estamos tranquilos, que la política nos tiene contentos, ¿cierto? Trabajas, pero justo algún responsable del sitio web, el webmaster, la agencia, quien sea, ¿Qué puede actualizó el pasar? sitio web el fin de semana porque tenía una nueva novedad que informar y se le olvidó incluir ese link. Llega el lunes, cualquier persona que ve ese sitio web dice, oye, no está en la política. Puede ir directamente a la agencia y denunciar, Y porque no está eso en la es política. una falta Y leve, eso es una falta que leve. puede pasarle a Le cualquiera y puede mira pasar a los cualquiera. montos. ¡Qué horror! Es heavy. Bueno, también hay esto que deja un registro, que es lo peor, porque la multa puede ser un daño económico, pero por sobre todo esto queda un registro en un sitio web que lo administra esta agencia, en el cual genera un daño reputacional también, que es muy difícil de eliminar, y esto obviamente te afecta con los clientes, con tus proveedores, con postulación a licitación, etcétera. Entonces, la verdad, nadie quiere estar en ese registro, ni menos pagar una multa de esa envergadura. O sea, los efectos son gigantes. ¿Ese registro entonces dura cuánto tiempo? Mira, puede ser hasta 5 años que quede Hasta 5 registrado el años CM. queda guardado, o sea, un DICOM eterno de este tema. Y además hay un costo adicional el humano, ¿cierto? Que siempre que hay una brecha, un drama de este tipo y no hay un protocolo, o sea, no sabemos qué hacer, cualquier persona recién llega a la oficina o alguien más antiguo, y entran en pánico y tomar decisiones así en pánico realmente no es recomendable. Justamente. Así que cuéntanos, Germán, entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Vamos a ver 3, ¿cierto? Exacto, vamos a ver los 3 errores Ok, más comunes. veamos el primero. Bueno, y el primer error más común que todas empresas pensamos, incluso yo lo pensé, y dije, no, esto lo vamos a ver, es que lo vea el área de tecnología.
¿cierto? Tiene que ver con tecnología, con sistemas, con datos, por lo tanto, la persona responsable que lo vea de tecnología o que lo vea el abogado, ¿cierto? Y la verdad es que ya. Y no es así. Y no es así, esta es una ley que es transversal, de hecho vamos a ver un par de ejemplos más adelante de cómo ustedes pueden internalizar esto y asociarlo a sus distintas áreas, pero esto es una ley bastante integral que combina distintas disciplinas y ahí está un poco el desafío de cómo conversar el equipo tecnológico, el equipo legal, el equipo personas, enfocado en el cumplimiento de las personas. Exacto, si se dan cuenta, entonces está esta parte, ¿cierto? Súper técnica que uno pensaría a la primera, lo legal, ¿cierto? Alguien, un abogado, una persona que sepa del tema legal, y esta parte humana, ese liderazgo transversal que moviliza el ecosistema, porque al final están todas las áreas interrelacionadas, entonces es un cambio cultural, así que eso también es lo que queremos abordar. No depende de un área en particular, sino que de una mirada global desde la alta gerencia que mire a la institución como un todo. Súper. Vamos al segundo. Bueno, el segundo error es que piensan lo de la política. Escribe una política, incluso he escuchado a algunas personas, no, me lo va a escribir ChatGPT. Perfecto, les digo claro. yo que te lo escriba ChatGPT, la publican, ponen algún banner, el tema de las cookies, se quedan tranquilos. Pero la verdad es que no es tan así. Esta ley implica una serie de implementación de protocolos a la interna de la empresa, donde debe haber un inventario de datos, el famoso RAT, ¿cierto? Un registro de cómo tienen los datos, si los tuviste de manera lícita, para qué los va a usar. Implica una implementación de protocolos respecto a qué hacer en caso de solicitudes de los clientes. Por ejemplo, pido ejercer mis derechos ARCO como ciudadano, cómo los voy a atender, en qué tiempo, cuál es el protocolo, cuál es la trazabilidad de que atendí esa solicitud, protocolos cuando hay una brecha de seguridad. Esto se combina con otras leyes que están vigentes, por ejemplo, la ley de ciberseguridad. Entonces, esto implica realmente que la empresa atienda al ciudadano con un estándar de cumplimiento que va a ser fiscalizado. Claro, y entonces aquí está de nuevo que depende mucho de las personas que están en la institución, porque quién recibe la solicitud, cuánto se demora en responder, chuta, no estoy seguro. Al final, el aviso de la web es la punta del iceberg y hay mucho más que mirar y trabajar. Ok, vamos con el tercer error. Bueno, el tercer error es lo también que me ha tocado mucho. Somos una empresa pequeñita, somos 20, 30 personas. ¿Quién Entonces, se va a fijar en mí? No nos va a tocar, ¿cierto? Van a partir probablemente por las empresas más grandes y la verdad es que la agencia aquí no necesita ir a buscarte. Cualquier ciudadano podría denunciar. Claro. Y todas las empresas, indistinto del tamaño, el tamaño no te exenta de estar cumplimiento. Entonces, la verdad es que esto afecta a cualquiera. Increíble. O sea, cualquier persona puede denunciar. Justamente. Y cualquier empresa que maneje cualquier registro en sus bases de datos, o incluso en papel, de una persona, debe estar en cumplimiento con esta ley. Entonces, no esperen que llegue alguien a fiscalizarte. Cualquier persona, incluso un colaborador interno, recordemos que esto protege a las personas, protege a personas internas de la empresa, colaboradores, proveedores, clientes, pero también a externos. Claro. Así que de todos lados puede llegar esta demanda. Bien, entonces, llevemos esto a la vida real, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo, les mostramos en esta lámina áreas de la empresa, pero en general aquí hay 4 que son un ejemplo, que son típicos, pero hay muchas más áreas en todas las empresas. Y lo que vemos, más que entrar en el detalle de cada área, ¿ya? Porque cada uno conoce lo que pasa en esas áreas, es que en cada área de la empresa hay datos de personas que están en riesgo. Y en cada área de la empresa hay personas que toman decisiones respecto a esos datos. Entonces, finalmente, hay un tema humano, ¿cierto?, que lo cruza todo, por eso nosotros siempre hablamos las personas en el centro, pero por otro lado también hay algo que pasa con el área de TI en este caso, ¿cierto? Que está bien, antes decíamos no es el único responsable, todas las áreas son parte, pero sí tiene un rol en particular. Exactamente, y por eso es bueno mencionarlo. La transformación digital ha llegado ya hace un tiempo y la verdad en cada una de esas áreas donde antes habían papeles, ahora hay sistemas. Y muchas veces esos sistemas tienen base de datos y muchas veces tienen datos de personas. Entonces, el área de tecnología aquí es fundamental porque ellos habilitan sistemas, protegen los sistemas y conectan la organización en su conjunto. Exacto. Así que es un trabajo muy en equipo entre todas las áreas. Ninguna área funciona por sí sola, ¿ya? Así que eso es lo más importante, siempre con las personas en el centro. Bien. Sigamos viendo. A ver, si hasta acá reconocieron algo de esos errores, vieron que algo les hace clic, oye, anótense al tiro en el chat. Vayan pidiendo su hora con Germán, porque Germán, sí, Germán es el experto. Imagínense que
suerte poder tener un ratito de Germán para ustedes, que les explique todo lo que pasa en su caso real. Así que desde ahora ya empiezan a pedir por el chat para que vayamos reservando un ratito después de un cafecito con Germán. Ok, vamos. Oye, Maca, yo les quiero contar cómo lo hacemos. Esto, la verdad, venimos hablando, es un proceso integral, cumplimientos, multas, áreas específicas que cada una por sí sola cumplen su rol súper bien, pero en su conjunto debe funcionar. Entonces esto es un arte. Cuando diseñamos esto dijimos esto es un arte, El hacer que arte esto de avance. la ciberseguridad. Exacto, entonces aprovechamos ese concepto y definimos una metodología que tiene 4 pasos, en donde cada paso lo vinculamos a la letra y aquí se los queremos explicar de manera bien sencilla. Vamos. En el paso 1, la A es el análisis principalmente de qué datos tienen, ¿cierto? Cuáles son sus bases de datos, dónde están las principales fuentes de información y por sobre eso detectamos dónde pueden tener vulnerabilidades. Fundamental. Datos, o sea, sin ese análisis básico no podemos hacer nada. Exacto. De hecho, en el paso 2, en el paso de los riesgos, ahí es donde revisamos en base a ese levantamiento inicial, dónde pueden estar categorizados esos datos, los clasificamos y en base a eso definimos cuáles son los primeros que hay que atacar y cuáles son los que tienen un siguiente tratamiento en el sentido de que no representen una carga adicional para la empresa. En su justa medida aplicamos los controles y las iniciativas de mejora en cada paso. Y ese es justamente lo que nos lleva al paso 3, el paso de cómo transformamos esta empresa e implementamos estos controles. Aquí siempre hemos pensado desde la metodología o el pensamiento Lean, es decir, que sea sencillo, pero que a la vez sea robusto, que sea fácil de entender y didáctico, pero que además nos mantenga protegidos. Así que el paso 3 de la implementación yo diría que es el que combina justamente nuestras 3 disciplinas, la parte tecnológica, la parte legal y por sobre todo la parte persona. Y el último paso, el más relevante, es cómo mantenemos una estructura de control, porque esta ley solo va a mantenerse y las tecnologías y los datos van a seguir creciendo. Entonces es importante tener una estructura de control que nos permita avanzar en todo eso. Esto se los quiero detallar en las siguientes láminas con mayor detalle, Perfecto. pero eso es como a grandes rasgos esta metodología. El arte de la ciberseguridad y es lo que mueve a BOK para ayudar a todas las empresas que necesitan estar bien para el 1 de diciembre. Vamos viendo uno por uno entonces. Una por una en mayor detalle, claro. Acá en el análisis es básicamente qué datos tienen. Aquí vamos a vincular según las distintas áreas, ¿cierto? Finanzas, recursos humanos, el sistema de CRM que probablemente tienen a sus clientes. En cada uno de esos sistemas tienen procesos, tienen entradas de datos, muchos datos pueden ser nombres, root, direcciones, datos personales en general. Pueden también haber datos mucho más sensibles, por ejemplo, la huella dactilar en sistemas de asistencia. Mira. Pudiésemos tener también datos biométricos asociados a accesos de sistemas de firma. Y como avanza la tecnología, para allá vamos, cada vez más datos de y la ley separa un poco los datos personales de esos datos mucho más complejos, que son los datos sensibles. Entonces, con esa experiencia, nosotros hacemos un escaneo, revisamos los sistemas y en base a eso se arma una matriz de información y nos cuestionamos por cada dato. ¿Necesitamos realmente este dato? ¿Cómo estamos obteniendo este dato? ¿Tiene una base lícita? ¿Cierto? ¿Quién accede a este dato internamente? ¿Por qué esa persona accede? No debería acceder. Entonces, empieza todo un proceso de levantamiento, pero a la vez pensando en los siguientes pasos del arte, de cómo los vamos a blindar en el futuro. Y muchas veces hay que tomar decisiones, Maca. Oye, esta base de datos quizás no deberíamos tenerla. ¿Para qué le pedimos la fecha de cumpleaños a la persona si no lo vamos a ocupar más adelante? Claro. Entonces, en la medida que estamos en el primer paso, que es el análisis, desde ya empezamos a diseñar cómo la empresa debería operar en el futuro. Perfecto, está todo conectado, claro. Y ahí hay una pregunta que está más destacada, que es súper importante, es que ¿quién hace qué con los datos? Finalmente, esa es como una pregunta bien complicada, porque pasan unos clásicos. El que, no sé, pues yo me mando a mi base de datos, a mi correo personal unas bases porque quiero trabajar el fin de semana más cómodo y el mail de la empresa no me lo permite. O alguien se fue de la empresa y nunca le cortaron el acceso y sigue mirando un montón de datos que no tendría por qué mirar. Hay errores humanos, no es por mala intención obviamente, pero todo eso hay que gestionarlo y eso se necesita una metodología. Bien, vamos a la siguiente letra, la R de arte, vamos. Eso, los riesgos. Los riesgos. Mira, aquí los riesgos, nuevamente, vemos todo el levantamiento de información, hay datos que produce la empresa internamente, pero también hay datos que salen de la empresa o que llegan desde fuentes externas de la empresa, también. Proveedores, integraciones tecnológicas, ¿cierto? Nuevamente aquí menciono el uso de la inteligencia artificial, uno de repente tiene datos y dice, oye, quiero que la IA me analice este Excel y me entregue un resultado. Bueno,
todo eso son riesgos. Hay que tipificarlo, ¿cierto?, en su justa medida. Algunos pueden ser bastante críticos, otros no. Por lo tanto, aquí no todo es urgente. No hay que aplicar una sola regla para el tratamiento de datos, sino que en su justa medida. Y justamente yo creo que ese es nuestro estilo, nuestra experiencia, en especial en el rubro inmobiliario o rubros cercanos del manejo del real estate, donde aquí ecualizamos, por así decirlo, los controles para tener una tranquilidad respecto al tratamiento de los datos. Entonces, hacemos matrices bien específicas de riesgo y el impacto que pueden producir esa manipulación de datos, y con eso lo hacemos de verdad sencillo, en el sentido de que la empresa sea lo más ágil y que esta ley no le afecte a la operación. Claro, es importante que las personas no se paralicen con esto, ¿cierto? Que al minuto de ponerle responsable, plazo, en concreto, la gente va avanzando pasito a pasito y no con este mar de tareas encima que se hace, súper difícil de abordar. Justamente. Así que eso es, paso a paso. Vamos al siguiente. Bueno, este es la parte del proyecto La T que tiene una implementación, ¿cierto? Esto es donde realmente sentimos que la empresa empieza a permear esto, y aquí esto no es por dictamen, no es que mandemos un mail y digamos a toda la empresa, ahora somos seguros, ahora cumplimos. Claro. Firma aquí que estamos en regla. No, por el contrario, creemos que esta implementación implica una transformación dentro de la empresa, pero eso implica que abracemos a todas las partes de la empresa y los llevemos en el camino de poder implementar esto, pero en su día a día. Esto va a generar un hábito finalmente en las personas, y es la parte que implementamos técnicamente las políticas, ¿cierto? Revisamos los contratos con los proveedores, los protocolos internos de atención y manipulación de datos. Por sobre todo, capacitamos a las personas, unas capacitaciones que realmente sean amigables, que las personas puedan adoptar en su día a día y, como te comentaba antes, puedan generar un hábito respecto a esto, siempre manteniendo a las personas al centro. Exacto, porque la adopción, ¿cierto? El corazón de todo es adoptar estas nuevas medidas, que es un tema bien cultural, bien del hábito del día a día, como tú decías. Entonces, responder una pregunta bien concreta, eso hacemos con las capacitaciones, los protocolos, es ya, me enseñaron todo esto, tengo mi manual o las reglas nuevas, ¿cierto? ¿Qué hago el lunes cuando realmente me pase esto? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y así el cumplimiento deja de ser un documento, una teoría, algo como que hicimos, contratamos a unas personas que nos ayudaron, sino que realmente está instalado en el día a día. Así que eso es como el concreto, el cómo lo dejamos instalado. Súper. Y para redondear todo esto viene la última letrita, ¿cierto? Nuestra E. Bueno, esto es fundamental. Claro. Es fundamental. Aquí esta ley nos va a acompañar mucho tiempo, ¿cierto? De hecho, en Europa ha ido evolucionando a la GDPR versión 2, es decir, esto no va en retroceso, por el contrario, los sistemas cada vez son más complejos. Como te comentaba antes, cada vez las empresas manejan mayores volúmenes de información, rotación de personas, ¿cierto? Las empresas están cada vez más conectadas, entonces esto solamente implica un mayor control, monitoreo y gobierno de los datos. La gobernanza, fundamental. Gobernanza, finalmente, los datos. Entonces, claro, en esta etapa final nosotros nos preocupamos de que puedan ustedes mismos tener revisiones periódicas y nosotros acompañarlo en esas revisiones. Generar indicadores o KPIs de realmente estoy cumpliendo o no, a modo de que desde la alta dirección, pero también las personas, liderazgos de cada una de las áreas, pueden estar monitorizando cómo están respecto al nivel de cumplimiento, ¿cierto? Aquí, por sobre todo, es la ejecución de los protocolos ante incidentes. Esto se combinaba con otras leyes, por ejemplo, de ciberseguridad, donde también hay una agencia distinta que tiene que ver con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Estas dos agencias van a trabajar probablemente bastante en conjunto, pero las empresas deben responder de buena manera en esos protocolos, donde hay establecido tiempos de respuesta, ¿cierto? Protocolos de cómo responder, a modo de que esta maquinaria, que ya no solamente involucra a la empresa, sino que a sus proveedores, partners, entonces se genera toda una red holística de mejora continua, finalmente protegiendo a los ciudadanos. Perfecto. Y ahí en este paso es donde queda instalado, y nosotros la idea, como BOK, ¿cierto? Si vamos a trabajar con la empresa, es no quedarnos nosotros, sino que el sistema quede instalado y las personas mismas sean guardianes de este sistema. Entonces, todo eso lo dejamos implementado en la intervención que hacemos, ¿ya? Que la gente sepa cómo actuar sin susto, pero además sepa a quién preguntar, dónde recurrir a chutar, no la estar embarrando y sin intención, ¿cierto? Entonces, le da una tranquilidad a las altas gerencias, a la dirección de la empresa, de que esto realmente está pasando y está instalado. Así que eso es lo que buscamos con este último paso, que es dejar esa estructura instalada. Tal cual. Bien.
Entonces, hasta el momento que hemos dado mucha información, ¿alguna pregunta? Lo pueden preguntar por el chat. Estamos muy atentos ahí a que nos digan qué quieren saber más de este experto. Aprovechemos, porque todo lo que hemos hablado, esas dudas van a pasar. O sea, todo, me imagino que van a salir muchas dudas después. Si quieren en privado, por supuesto, pidan el café. Claro. Pero si no pueden preguntarlo, quizás todos se están preguntando lo mismo, lo pueden poner en el chat. Maca, una de las preguntas que me han llegado a mí por mensajería, incluso antes de esta charla, porque ya teníamos bastante interesado antes de asistir a este masterclass, mucha gente ansiosa y saber cómo cumplo, que eso quiero destacarlo. Yo creo que todas las empresas con las cuales nos hemos juntado quieren cumplir de buena manera. Por supuesto. Pero a todos nos preocupa el plazo, ¿cierto? Claro. Entonces muchas están, Germán, me gustaría partir la otra semana, pero me preocupa el plazo. ¿Cómo llegamos de acá al 1 de diciembre de buena manera? Entonces una de las grandes preguntas que nos hacen, ¿cuánto tiempo toma esta consultoría? ¿Cuándo pueden comenzar? Y la verdad es que una respuesta que no es tan fácil. Claro. Depende mucho del tamaño de la empresa, la cantidad de su organigrama, la cantidad de sistemas que tengan, pero nosotros, gracias a esta metodología, hemos diseñado un track de cumplimiento que nos permite cumplir en no más allá de 5 meses, de buena manera, ¿cierto? A modo de llegar al 1 de diciembre en la medida que comencemos pronto. Exacto, fundamental que empecemos lo antes posible, porque mientras pasan los meses, es más meses perdidos y menos avance, menos posibilidad de estar bien para el 1 de diciembre. Justamente, entonces la idea, para redondear la idea, los primeros 5 meses vamos a dejar a las empresas bien para cumplir el primero, pero el primero no termina esto, sino que el día 2, desde el 2 de diciembre en adelante, hay que fortalecer, que se internalice el cumplimiento de esto y hay un acompañamiento y monitoreo. Así que eso depende mucho de cada empresa, pero nosotros hemos diseñado un track que nos permitiría llegar de manera responsable dentro de los primeros 5 meses. Súper. Germán, tenemos una pregunta. Genial. Mira, Sergio González nos dice, trabajo en el conservador de bienes raíces y me surgió una duda. Una de nuestras funciones principales es mantener el registro público y oficial de las propiedades de Santiago, asegurando su historia jurídica, transferencias y gravámenes. Considerando esto, ¿creen que existe un conflicto o una inconsistencia legal entre este carácter público de nuestras funciones y el hecho de facilitar el acceso a datos sensibles para consultas masivas o externas? Me gustaría conocer su perspectiva. Saludos. Gracias, Sergio, por la pregunta. Eso. Primero decirle a Sergio, el café es gratis. Sí, así que no nos vamos a contar el café. Pero no, es una súper buena pregunta. Yo creo que el conservador, así como otras grandes instituciones de este país, tienen un rol de responsabilidad, por sobre todo destacado en del grupo de empresas normales, ¿cierto? Sin duda, igual están sujetos al cumplimiento, por sobre todo ellos deben tener un alto estándar porque manejan bastante información sensible, ¿cierto? Información de datos privados. No obstante eso, también deben, de cierta manera, en la transacción de gestionar una compraventa, una escritura, deben tener igual el consentimiento expreso del titular de datos, ¿cierto? Wow. Sí, eso no lo exenta de esto. Pueden seguir cumpliendo su función, pero deben tener esos resguardos de que voy a solicitar esta información a modo de resguardarla durante un periodo explícito con cierta finalidad. Eso es lo clave. Entonces eso implica que el conservador igual debe tener protocolo, igual debe declararlo, igual debe tener una trazabilidad de que Maca Troncoso fue a escribir su escritura de compraventa de una propiedad, por lo tanto le conceda al conservador que haga el archivo perfecto de esa información, pero con cierta finalidad, ¿cierto? Entonces igual deben cumplir. Mira, súper desafío que tenéis esos grandes instituciones que administran datos. Muchas están en ese caso, así que de todas maneras. Mira, ya van 2 solicitudes de café en el chat, así que uno es medio sospechoso, pero el otro nos interesa mucho. El café es absolutamente gratis, así que cuenten con ese tiempo de Germán. Además que no es un café así como así. Uno, ustedes llegan con toda la pregunta, pero además tenemos un sistema muy rápido de generar un diagnóstico express, con un software, por supuesto, creado por aquí el gran experto, así que podemos hacer un montón de gestiones muy rápidamente, ¿ya? Así que ahí, atentos a su solicitud, con toda confianza, pídanle un café al experto. Bien, vamos a seguir, aquí hay avisos de unas inteligencias artificiales, pero vamos a avanzar. Entonces, de nuevo está aquí la información del café, ya sabemos, ¿cierto? Pero vamos a repasar rápido. Ya vieron el tamaño del problema, ¿cierto? Hay una ley, está casi vigente porque quedan semanas, 22 semanas mirábamos, hay multas que pueden llegar a 1.400 millones, o sea, pucha que duelen. Y
heavy el registro que no se borra. Tal O cual. sea, porque eso también, ya 5 años o la eternidad es casi lo mismo a esta altura de la vida. Vimos los 3 errores, que está en creer que el equipo, esto se resuelve con un equipo interno, con solo un área, o que el aviso de la web te protege cuando es uno de más de 12 cosas que hay que hacer, y que por ser no tan conocida, no tan grande, te vaya a salvar, cuando en realidad cualquier persona te puede denunciar. Y también estuvimos viendo el camino del arte de la ciberseguridad con los 4 pasos, ARTIE, y siempre, por supuesto, con las personas en el centro. Entonces, ¿qué viene ahora? O sea, Eso, ¿cómo Maca, es mira, algo un más? par de reflexiones para el final. Muchos ven esto como un problema, un desafío, un miedo, parálisis, ¿cierto? Yo lo veo como una gran oportunidad. De verdad, esto en la medida que se implementa, la ley deberíamos verla como un apoyo a la empresa, a que sean responsables con la información para protegerse a ellos mismos, proteger al ciudadano. Entonces yo lo veo como una super oportunidad. Obviamente esto va a subir el estándar de la industria en todos los sentidos. Vamos a atender mucho mejor a los clientes, vamos a atender mucho más nuestras relaciones con los terceros, con las integraciones. Vamos a poder implementar de una manera justa el uso de las inteligencias artificiales, ¿cierto? No van a haber reglas del juego. En un mundo digital, en un mundo que cada vez es más complejo administrar nuestros datos, ¿cierto? Entonces yo creo que es una mega oportunidad para todas las personas. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo lo doy? La ley nos da un objetivo, pero cómo logramos ese objetivo es donde justamente estamos acá haciendo esta BioK con un diagnóstico, ¿cierto? Tú mencionaste la plataforma tecnológica. Justamente desarrollamos un software que permite online, cada uno de ustedes pueda entrar, dejar su consentimiento para poder analizar su información, hace una serie de preguntas y le entrega en línea un scoring de cumplimiento. En base a eso les da una pauta inicial por dónde comenzar y cuál sería su primer paso. Y junto con eso lo acompañamos con el café, le hemos llamado café en confianza, ¿cierto? Donde podemos Claro, revisar justamente cómo cumplir todo esto. aquí estamos con el cafecito. Así que Entonces, aquí estamos con el los cafecito. invitamos que pidan ese café, lo pueden pedir ahora en el chat o lo pueden después también escribirnos, pero lo importante es que se muevan ahora, porque estas semanas van a pasar muy rápido y las cosas que hay que hacer se demoran harto, son varias semanas de implementación. Entonces, diciembre ya es un mes estresado de por sí. Entonces, ¿por qué vamos a meterle un estrés adicional a noviembre y diciembre con todo esto que está pasando si lo podemos hacer antes? Como todo en la vida, ¿cierto? No esperemos a último minuto. Entonces, lo más grave no es cuánto cuesta prepararse o la multa que nos podría llegar, sino que es ese registro, esa fama que se cae después de tanto tiempo construyéndola, ¿cierto? Lo que cuesta construir una marca, una empresa, un buen reconocimiento y que se caiga por esto en 2 minutos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto cuesta ese primer incidente sin haberse preparado? Eso es lo más grave. Así que gracias por estar acá y los esperamos en ese café. Muchas gracias. Lo esperamos.